cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. El punto 1254 no hace sino desarrollar esto que ya hemos explicado. Dice: en todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe de crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año, la noche pascual, la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. O sea que insiste aquí en que el bautismo es el inicio, que luego tiene que haber un posterior crecimiento, que es así. Los sacramentos no los recibimos los perfectos, sino los que tenemos deseo de perfección, deseo de santificación, lo cual, por cierto, es un matiz importante para esa especie de acusación que se hace. Esos que van a la iglesia, si son los peores y no sé qué, que siempre se dice esa frase, ¿no? Bueno, pues yo lo que digo es, bueno, pues será porque precisamente tienen necesidad de médico los enfermos y no los sanos. O sea que yo me siento enfermo y tengo plena conciencia de la necesidad del médico. Si el que dice eso se cree sano, allá él, el que se cree sano. Pero la verdad es que el Señor nos dijo aquello de que el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Bien, pasamos al punto 1255. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que debe ser creyente sólido, capaz y presto a ayudar al nuevo bautizado, niño adulto, en su camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Aquí se habla de la importancia de la función del padre y del padrino en ese desarrollo posterior que la fe tiene que tener, ¿no? Y es que es clarísimo que la fe se desarrolla desde los referentes que uno tiene junto a él. Es clarísimo, en el caso de los niños, evidente, ¿no? Evidente que qué responsabilidad tan grande tenemos ante un niño que es como una esponja que lo recibe todo, y que ese niño va a percatarse enseguida de si sus padres y padrinos tienen una fe consistente, sólida, ¿no? O su fe pues es de cumplimiento. Un niño, hasta por el tono de voz, ¿no? Él va a captar si su madre o su padre, cuando le hablan de Jesucito, cuando le meten a la cama, hasta por el tono de voz de su padre y de su madre, él va a ver si eso de la fe es algo importante, porque él nota que su madre, su padre casi se emocionan, ¿no?, cuando están hablando de esas cosas. Y hablan con un tono de voz que le están transmitiendo al niño algo muy importante, porque él así lo percibe, ¿no? Sin embargo, si un niño ve pues que se le está diciendo algo por decir, papá, o le dicen, vete a la parroquia ahora que ya tienes la edad para la comunión, y él ve que en casa no se reza nunca, o si se reza es, bueno, pues por cumplimiento de cualquier manera, y de repente el padre le dice al niño, calla, que empieza el fútbol, pues el niño entenderá, esto del fútbol debe ser muy importante, porque cuando papá habla de este tema, vamos, es que no hay otra cosa. Pero eso de la religión no debe ser tan importante, porque yo veo que papá y mamá, pues sencillamente no se han emocionado nunca por eso, y nunca han dejado de hacer una cosa por rezar ni nada por el estilo. Es decir, que los padres y padrinos tienen una responsabilidad muy grande, porque sin darse cuenta no es que le digan al niño, no, es que le transmiten al niño, porque no es mismo decir que transmitir. Le están transmitiendo al niño una jerarquía de valores, le están transmitiendo al niño si Dios es lo principal en la vida o es algo secundario que bien, no es negado, pero tampoco es confesado, ¿eh? Entonces, la importancia de los padres y padrinos en la educación de la fe es grandísima.
tan grande como la que tiene el párroco en su parroquia, ¿no? Que eso parece que todo el mundo lo ve más fácil, que un mal sacerdote, pues puede alejar a la gente de la fe, pues porque no da un testimonio de adhesión coherente y bueno, pues eso mismo pasa en una casa con los padres y padrinos, ¿no? Con una diferencia además, que si el párroco es malo, pues mira, ya se le cambiará y vendrá otro, pero si el padre o la madre no son un buen testimonio cristiano, esos no tienen recambio. O sea que hay una encomienda, ¿no? Una encomienda al padre y al padrino en la educación cristiana muy importante, importantísima, y es importante que en torno al bautismo de un niño, padres y padrinos sean conscientes de esta encomienda en la educación de la fe que están recibiendo y oren a Dios para que su fe no sea tibia, para que sea una fe que sea capaz de contagiar, porque solo quien tiene una fe convencida, una fe entusiasta, es capaz de contagiar. La fe fría no contagia. Es la fe entusiasta, ¿no?, la que es capaz de, hoy en día, de transmitirse. La Iglesia, para preservar un poco pues esto, ¿no?, para que eso de ser padrino pues no sea una cosa de mero cumplimiento, ¿no?, sino que para que se elijan bien los candidatos a ser padrinos o madrinas, en el Código de Derecho Canónico, que está citado aquí en este punto del Catecismo, dice lo siguiente. Punto 872 del Código. En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino. Dice en la medida de lo posible. Pues si es imposible, pues se le bautiza sin padrinos, pero bueno. Cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y juntamente con los padres prestar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Téngase un solo padrino, una sola madrina o uno y una. Para que alguien sea admitido como padrino es necesario que haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar, o faltando estos por el párroco o ministro, y que tenga capacidad para esta misión. Segundo, que haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra cosa, o que por justa causa el párroco o el ministro consideren admisible una excepción. Que sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Fijaros que dice que lleve una vida congruente con la fe. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues no tendrá sentido que sea padrino o madrina pues un católico que está divorciado y vive con otra. Pues es que no tiene una vida congruente como para ponerle como como padrino o madrina del bautismo, ¿no? Bien. Que no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. No sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. El bautizado, que pertenece a una comunidad eclesial no católica, solo puede ser admitido junto con un padrino católico y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. Es decir, que podría ser admitido pues un cristiano no católico, un protestante, etcétera, como padrino, siempre y cuando el otro padrino sea católico, y admitiéndole a este como testigo, no tanto como garante de la educación católica del otro. Bien, como veis, son una serie de prescripciones que la Iglesia pone pues para intentar garantizar que la figura del padrino no sea de adorno, especialmente cuando la fe de los padres es más débil. La figura del padrino pasa a tener más importancia. Y yo creo que hoy en día la figura del padrino o la madrina pues está llamada, deberíamos de cuidarla más que antes. Pues porque antes quizás había un ambiente, ¿no?, un ambiente religioso en el que la misma tradición católica de nuestros pueblos suplía mucho, ¿no? Y en la medida en que eso se ha perdido, la secularización pues ha invadido muchos ámbitos de la sociedad,
pues la fe necesita de testigos más directos para ser transmitida, testigos directos, ¿no? Uno no puede hoy en día delegar en el colegio o delegar en las costumbres sociales, no, pues porque por desgracia se han secularizado, y en este momento la figura del padrino y la madrina casi es un amparo de los pocos amparos que va a poder tener la familia. Me refiero al padre y la madre fuera de su ámbito, que creo que es importantísimo eso. Tenemos pues que procurar que la figura de los padrinos no sea de adorno, que sea una figura cuidada, y que también los padrinos sientan la necesidad de oración especial por aquellos a los que se les ha encomendado, oración y también un trato personal, ¿no? Un trato personal que les capacite para dar testimonio de su fe. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.